Hola a todos. Hoy es miércoles, 13 de mayo de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano Scott Ritter, está aquí con nosotros. Bienvenido, Max. Welcome, Max. Gracias por invitarme. I want to start, Scott, with Donald Trump's visit to China, but before getting there, we may start with Benjamin Netanyahu's latest interview on 60 Minutes. When he was asked about how do you see the future of the war in the Middle East, he said we are months away from putting an end to the war. And what does it mean when he says months away, and who's gonna fight for him, and what is the current situation with the fight in the Middle East? Benjamin Netanyahu telling you you're months away from. Benjamin Netanyahu te dice que faltan unos meses para algo. Yo creo que hay que tener cuidado, porque desde hace unos 30 años nos viene diciendo que estamos a pocos años, o incluso a pocos meses, de que Irán tenga una bomba nuclear. Así que por lo visto su relación con el calendario es bastante flexible. La verdad, me da igual lo que diga Benjamin Netanyahu, porque es irrelevante. Hoy en día, estamos hablando de una situación en la que Estados Unidos ya no tiene la capacidad de librar un conflicto armado significativo contra Irán de forma convencional. Y bueno, el presidente Trump se está topando con realidades muy duras, que quizá minimiza cuando desde el jardín de la Casa Blanca dice que no le importa el coste económico para el pueblo estadounidense. Todo gira en torno a la bomba nuclear iraní. Bueno, no existe una bomba nuclear iraní, pero sí hay un enorme coste económico para el pueblo estadounidense, que acabará teniendo consecuencias políticas en perjuicio del presidente. Y Benjamin Netanyahu tiene que entender, como la mayoría de los israelíes, que en el momento en que juegas con la economía estadounidense y te colocas en el lado equivocado de esa ecuación, es decir, cuando eres el responsable de la caída y no formas parte de la recuperación, entonces tú eres el problema, no la solución. Y ahora mismo, Israel es claramente el problema, muy claramente el problema. Israel no puede hacer nada sin Estados Unidos. Y en este momento estamos viendo cómo el apoyo a Israel dentro de Estados Unidos se está desplomando. Aproximadamente un 60% de la población estadounidense, al parecer, no se muestra favorable a apoyar a Israel. Benjamin Netanyahu está solo un poco por debajo del 59%. Benjamin Netanyahu just slightly 59%. I think the margin of error might put him over on either, Creo que el margen de error podría ponerle por encima en cualquiera de los dos casos. Pero la cuestión es que ya a nadie le importa lo que diga, porque sus palabras son irrelevantes. Quiero decir, sí, Israel es un alborotador. Sí, Israel va a causar problemas. Pero la idea de que ahora Israel lleva el volante, no. Y también diría, has mencionado a China y ahora mencionas a Israel. Sabes, tú y yo, y creo que otros también, entendemos el papel que jugó Israel en fomentar este conflicto. Netanyahu y el director del Mossad fueron a la Casa Blanca el 11 de febrero y le vendieron al presidente una historia falsa. Y aquí estamos. Ahora estamos en guerra. El presidente se ha quedado con un marrón enorme. Todo ese cuento de miel y rosas que se suponía que iba a salir de este conflicto, no ha resultado ser pura porquería, y huele fatal. Y el presidente no sabe qué hacer. Israel no es la solución, ahora es el problema, y Netanyahu ya no está al mando. Pero lo que la gente tiene que entender es que aquí había una agenda más amplia que la de un gran Israel. Sí, eso satisface a cierto sector sionista que ha tomado el control de la política exterior estadounidense y que, ya sabes, tiene mucha influencia en el llamado Estado Profundo. Pero Trump está jugando algo mucho más grande, un juego de dominación global. Es casi cómico mirar atrás y ver todas las mentiras que nos contó cuando se presentó a las elecciones. Todo lo que dijo era mentira. No buscaba redefinir la relación con el mundo para que el orden internacional basado en normas dejara de ser el motor, ni que Estados Unidos reconociera y creyera en un mundo multipolar. No, Trump estuvo mintiendo todo el tiempo. Quiere dominar el mundo entero.
Esa es su forma de ser. Deberíamos haberlo sabido. Sabemos quién es este hombre. Sabemos que es el mayor ególatra del planeta. Nunca puede compartir nada con nadie. Donald Trump quiere ser el más grande y el que manda. Y lo que estamos viendo con China es que la eliminación de Maduro en Venezuela se suponía que debía combinarse con la eliminación de Jamenei en Irán para crear una situación en la que esas dos naciones que estaban suministrando petróleo a China, una de las economías más grandes del mundo y un competidor importante de Estados Unidos, al controlar el flujo de energía hacia China, buscábamos frenar su potencial económico y crear oportunidades para que nosotros pudiéramos, ya sabes, ocupar ese vacío en el Pacífico, sobre todo. Fill the void in the Pacific, especially. That's what this conflict was about. De eso trataba realmente este conflicto. Nunca tuvo que ver con el programa nuclear de Irán. Eso fue solo la excusa que el presidente utilizó para vender la guerra al público estadounidense. Y esa excusa ya está muy desgastada, porque al final, aunque no exijamos pruebas antes de una guerra, cuando la guerra empieza a afectar a nuestro bolsillo, entonces sí queremos pruebas. Y parece que no hay ninguna evidencia de que Irán representara una amenaza. El presidente tiene un problema de política, un problema de relato, pero también tiene un problema geopolítico mucho mayor, porque el mundo que intentaba construir se le ha venido abajo. El intento de controlar el flujo de energía hacia China ha fracasado. Quiero decir, sí, China está bloqueada, pero él no va a China para dictar los términos de una rendición china, que era su intención original el mes pasado, y por eso tuvo que cancelar el viaje. Va a China, básicamente a pedir ayuda, a preguntarles a los chinos cómo salimos de esto, cómo salimos juntos de este lío en el que estamos. Y los chinos, creo yo, le recordarán que es un lío que ellos mismos crearon, pero que están dispuestos a ayudar. Intentarán encontrar alguna salida. Pero ya sabes, esto no va de que Benjamin Netanyahu lleve el volante. Esto va del fracaso de la visión global de Donald Trump, del fracaso de la visión global de Scott Ritter. Es decir, seguimos hablando de, ya sabes, Pete Hegseth, y de la necesidad del papel de Pete Hegseth por la incompetencia de esta campaña militar. Pero la incompetencia de Scott Ritter también está quedando en evidencia. Este es un hombre que, de forma constante, ha intentado usar los mercados energéticos para poner a las naciones de rodillas. Dijo, literalmente, vamos a poner a Rusia de rodillas. ¿Cómo te fue con eso, Scott? No muy bien, ¿verdad? Sí. Ahora quiere poner a China de rodillas. Tampoco le está saliendo muy bien, ¿no, Scott? Así que creo que el presidente va a poner la cabeza de Ritter en la picota. Está recibiendo malos consejos por todas partes. Pero bueno, sobre Netanyahu, es un hombre mayor, enfermo, que ya no tiene un apoyo político real en Israel. Se mantiene en el poder inventando amenazas a la seguridad que solo han perjudicado a Israel. ¿Qué problemas ha resuelto? No ha resuelto el problema de Hamás. Pregúntale al ejército israelí cómo le va en el Líbano con Hezbollah. Ya sabes, decíamos que habíamos acabado con Hezbollah, que matamos a Nasrallah, que lo del buscapersonas fue un éxito, que somos buenísimos. Pero espera un momento. ¿Por qué están muriendo soldados israelíes a montones cada día? Porque Hezbollah sigue vivo, fuerte, luchando y ganando. No han resuelto el problema de Siria, y eso es un problema muy serio. Tienen además un nuevo frente con Turquía, que está en ascenso. Y luego estaba Irán, que se suponía que iba a ser decapitado, eliminado. Pero ahí sigue, y su apoyo a Hezbollah no deja de crecer. El vínculo que se creía roto cuando Siria se derrumbó, ahora ya ves, se ha restablecido. Y además, Irán tiene un aliado muy fuerte en Ansar Allah. En Yemen, no se trata solo del estrecho de Hormuz, que Irán puede bloquear cuando quiera, sino que también puede cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb en cualquier momento. Así que no es Netanyahu quien lleva el volante. Creo que hay un profesor chino por ahí diciendo que Israel quiere hacer volar el mundo entero. Yo diría que ese tipo está completamente fuera de la realidad, porque, sinceramente, Israel no está ganando nada ahora mismo. Su ejército ha quedado al descubierto, mostrando limitaciones muy serias.
Se suponía que el poder aéreo era la carta ganadora de Israel. Pero, en este conflicto, la verdadera carta ganadora ha sido el programa de misiles balísticos de Irán, que, por lo visto, ni Israel ni Estados Unidos han conseguido frenar de forma efectiva. La CIA dice que han recuperado hasta un 90% de su capacidad. Arachi, en quien confío más que en la CIA, afirma que es un 120%. Probablemente esa cifra haya subido porque hizo esa declaración la semana pasada. Lo que está diciendo es que han reconstruido toda su fuerza de misiles balísticos y que además han estado fabricando nuevos misiles. Así que hoy son más fuertes de lo que eran cuando empezó el conflicto. Eso me indica que Israel y Estados Unidos están perdiendo terreno en esta ecuación. Ahora, en Estados Unidos se está debatiendo internamente qué es lo que nos queda. Y según el senador Mark Kelly, no nos queda nada. Eso es según el informe clasificado del Pentágono. Ahora, la gente está enfadada porque él está diciendo la verdad. No querían que se supiera la verdad, porque querían mentir al pueblo estadounidense y al mundo y dar una imagen de fuerza que en realidad no existe. Pero no tenemos suficientes armas de largo alcance. Hemos agotado el arsenal. Ahora, ni siquiera podemos fingir que podríamos ir a la guerra con China. Una guerra con Rusia está totalmente descartada y ni siquiera podríamos hacer campaña seria contra Irán. Si la empezamos, nos quedaríamos misiles en Irán. Como dije, al 120%. Ya hemos demostrado que no podemos frenar su capacidad. Van a poder lanzar misiles todo el día, toda la semana, todo el mes, hasta que destruyan cada objetivo al que apunten. Nos hemos quedado sin interceptores de misiles. La producción no va a alcanzar el ritmo necesario en años, y mucho menos a tiempo para que tenga algún efecto aquí. Así que una vez más, creo que Israel ha dejado de ser el motor principal de lo que ocurre en Oriente Medio. Principal hoy es Irán. Ellos controlan el relato, lo controlan todo, y sinceramente son a ellos a quienes deberíamos estar escuchando. Ya sabes, 60 Minutes debe llamando a Arachi. Esa es la voz que deberían oír. Netanyahu, escupo sobre él. Scott, en cuanto al Líbano, acabas de mencionarlo, y estoy seguro de que viste esos dos videos, donde se ven los drones FPV atacando las baterías del Iron Dome. El Iron Dome se suponía que debía interceptar esos drones, pero parece que no consigue detectarlos ni alcanzarlos. ¿Cuál es el problema con el Iron Dome? No estamos hablando del sistema THAAD ni del sistema Patriot. Estamos hablando del Iron Dome enfrentándose a cohetes y drones. Iron Dome dealing with rockets and drones. Bueno, el domo de hierro se diseñó para hacer frente a los drones. El domo de hierro no se creó para derribar misiles Scud, sino para interceptar las Katyushas y los cohetes caseros que lanzaba Hamas. Básicamente, lo que hacían tanto Hamas como Hezbollah era usar estos cohetes baratos e imprecisos y saturar la zona, disparar hacia un área y dejar que cayeran al suelo. Y claro, algunos impactaban, la mayoría no. Pero desde el punto de vista de los israelíes, eso era terrorismo. El domo de hierro se diseñó para eliminar esa amenaza, para ofrecer una forma asequible de derribar esos ataques de bajo coste. Ahora bien, si un dron entra en el campo de visión de los radares de adquisición de objetivos del domo de hierro, por supuesto también puede ser derribado. Y si tienes, ya sabes, un misil más grande que llega y lanza varias cabezas de guerra, el sistema cúpula de hierro también podría, en teoría, ser eficaz ahí. Aunque creo que la tasa de interceptación sería demasiado alta para la cúpula de hierro pudiera manejarla. Harían falta otros misiles para eso. Y no tenemos suficientes. Pero el dron FPV vuela muy bajo, casi pegado al suelo, y entra literalmente por debajo del radar. Y una vez que pasa ese radar, como ves, tienen vía libre. Están ahí, sin más. Quiero decir, Hezbollah. He estado siguiendo esto porque llevo tiempo estudiando la guerra con drones, tanto en Ucrania como en Rusia,
viendo cómo combaten allí y observando cómo Estados Unidos se está adaptando a esta nueva realidad. Así que observé con interés los primeros drones de Hezbollah, porque claro, lleva un tiempo acostumbrarse a manejar un dron. Hace falta paciencia. Es como todo. Cuando ya te sientes cómodo, la primera vez que vuelas un dron tras las líneas enemigas piensas, tengo que actuar ya, algo malo va a pasar, tengo que moverme ahora. Y lo que tienes que asumir como operador de drones es que vas a perder drones, porque eso simplemente ocurre. Los israelíes han adoptado el modelo ucraniano, porque los drones FPV ahora se guían por fibra óptica para superar las interferencias de la guerra electrónica. Y lo que los ucranianos llevan haciendo ya un tiempo es extender el alambre de espino, el de cuchillas, y colocar un motor automático que lo hace girar. Y cuando un dron FPV vuela por encima, el cable de fibra óptica, claro, se queda un poco atrás y se descuelga. Y al pasar por encima de ese cable, se engancha, empieza a girar y acaba rompiendo el cable. Entonces el dron se estrella. Así que ya sabes, los israelíes están haciendo esto. Vas a perder drones, es así de simple. Lo primero que tienes que aprender como operador es que si estás volando y el dron se apaga, llama a otro y empieza de nuevo. Vas a perder drones. No trates cada dron como si fuera un equipo de $1 millón que tiene que cumplir la misión. Y otra cosa, cuando llegues allí, no te pongas nervioso. Busca tus objetivos, prioriza tus objetivos. Ya estás ahí, y la razón por la que estás ahí es porque ellos no tienen la capacidad de derribarte. Tómate tu tiempo. Los primeros drones FPV de Hezbollah se caracterizaban por una sensación de urgencia, así que entraban y literalmente se lanzaban en picado contra el primer objetivo que veían, dejando pasar otros. Lo que vemos ahora es una madurez distinta. Es casi como si se burlaran de los israelíes. Es un aquí estamos. Y es un truco que ucranianos se hacen mutuamente. Ya sabes, el sonido del dron tiene un efecto realmente aterrador. Y si miras los dos vídeos, los de ambos bandos, en cuanto oyen eso, tienes la atención total de todos los que están en tierra. En ese momento, están completamente concentrados en intentar derribar el aparato o en asegurarse de que no les alcance. Una concentración absoluta. Y creo que ambos bandos disfrutan de eso. Quiero decir, creo que para un operador de dron es algo que le da poder ver a los hombres en tierra entrar en pánico porque hay un dron sobrevolando que puede matarlos. Hoy en día, Hezbollah tiene unas operaciones con drones muy maduras. Los videos que se ven ahora muestran paciencia, madurez y conocimiento de las operaciones israelíes. Ha sido realmente fascinante ver cómo ha evolucionado todo esto. Hezbollah se ha convertido en un operador muy sofisticado de drones FPV, que como estamos viendo, son algunas de las armas más efectivas en el campo de batalla hoy en día. Porque con los israelíes pasa lo mismo. Ya sabes, los israelíes estaban haciendo sus asaltos tradicionales de infantería y blindados contra posiciones fortificadas de Hezbollah, y Hezbollah responde con emboscadas también tradicionales. Y eso les resulta muy costoso a los israelíes, así que los israelíes se están retirando. Pero no hay una zona segura. Esa es la ventaja de los drones. Los drones amplían el campo de batalla, lo que antes era el área de enfrentamiento directo, la zona roja, y la extienden hacia atrás. Y bueno, creo que los drones FPV de Hezbollah están operando hasta unos 20 kilómetros en profundidad, igual que en Rusia y Ucrania. Sabes, están entrando 50 a 60 kilómetros en algunos casos. Y si Hezbollah empieza a lanzar drones FPV a 60 kilómetros dentro de Israel, Israel va a tener un gran problema, porque ya no habrá una zona segura. Esto es algo que también ha pasado en Rusia. La gente pregunta, ¿por qué van tan despacio los rusos? Bueno, a ver, intentad vosotros luchar en una guerra de drones. Ya no puedes llevar tu logística hasta la línea del frente, descargar y entrar en combate. Ahora tienes que descargar a unos 15 kilómetros de distancia. Y luego las tropas tienen que avanzar a pie
o con vehículos ligeros para evitar la cobertura de drones y poder entrar. Ya no se pueden concentrar tropas, porque hacerlo atrae la actividad de los drones. Así que toda la guerra se ha fragmentado en pequeñas acciones de combate dispersas a lo largo de todo el frente, y en eso los rusos están ganando. Pero les lleva más tiempo. Israel va a descubrir ahora mismo que ya no puede mantener un combate en primera línea contra Hezbollah, porque para reunir y desplegar fuerzas se crean oportunidades para los drones FPV. Y claro, para llevar esas fuerzas hasta allí, hay que pasar por una autopista de la muerte de unos 20 kilómetros. El sur del Líbano no es una red amplia. Hay solo unos pocos corredores de tráfico por los que los israelíes pueden operar. Y si esos corredores empiezan a ser atacados por los drones de Hezbollah, los israelíes tienen un problema. Los israelíes tienen un problema, y estos videos lo demuestran. Scott, antes de entrar en esto, antes de empezar, estaba viendo a uno de esos comandantes iraníes hablando durante las oraciones del viernes en Irán. Dijo que la pregunta para los iraníes no es si Estados Unidos va a atacar o no. La pregunta es, ¿qué tipo de ataque sería? Si el ataque va a ser otra vez un asesinato selectivo, o si van a atacar con algún tipo de invasión, o si van a empezar a golpear la infraestructura en Irán. Y esa es la reflexión que están haciendo los iraníes. Y en cuanto a Netanyahu, estoy seguro, porque lo dijo en la entrevista de 60 Minutes, dijo que quiere la continuación de la guerra. Pero, ¿cuál es tu interpretación y cuál es la realidad de esa continuación de la guerra? Porque Donald Trump va a regresar el viernes. Va a estar en China y volverá el viernes. Si quiere iniciar la guerra, sería el sábado o el domingo, cuando, ya sabes, el mercado está cerrado y puede empezar la guerra. ¿Qué opinas de eso? Vamos a empezar señalando que, antes de que Donald Trump fuera a China, alguien más fue a China. Creo que se llamaba Araghchi, y me parece que es el ministro de Asuntos Exteriores de Irán. También fue a Rusia y se reunió con Vladimir Putin. Y bueno, uno de los mensajes que al parecer Araghchi le transmitió a Putin y que luego Putin le pasó a Trump en una llamada telefónica de unos 90 minutos, fue sobre consecuencias en Israel megs militarical title. No conozco los detalles y no se ha explicado claramente, pero por lo que entiendo, leyendo entre líneas, y corrígeme si me equivoco, si estoy a punto de decir algo que no es así, por favor, dímelo, porque estoy interpretando señales, y ya sabemos que no es la mejor forma de hacerlo. Me gustaría saberlo directamente. Pero creo que los iraníes han advertido a los estados árabes del Golfo, Kuwait, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, que su infraestructura principal de producción de energía será destruida el primer día si Estados Unidos inicia acción. Así que, de entrada, Irán ha dicho, eliminaremos la capacidad de producción energética en los estados árabes del Golfo si Estados Unidos ataca nuestros objetivos energéticos. Ahora tenemos algo más. Creo que los iraníes también están diciendo, podemos cortar internet a los estados árabes del Golfo, podemos cortar esos cables cuando queramos, y han desplegado submarinos para eso, los pequeños submarinos de la clase Gadir. Así que ahí está. Irán puede atacar las plantas desalinizadoras, eliminar la capacidad de producción de agua de los estados árabes del Golfo justo cuando entramos en los meses de calor, sin lluvias. Eso también está ahí. Creo que Irak en realidad se lo dijo también a los chinos. Y creo que Donald Trump va a recibir el aviso de que eso simplemente no es una opción. Porque si haces eso, las consecuencias económicas que vas a pagar serán enormes y nosotros también las pagaremos. Así que no hagamos eso. El otro problema es la sostenibilidad.
Vale, imaginemos que empezamos una pelea con los iraníes. Supongamos que enviamos suficientes armas de largo alcance para poder retomar el ritmo de operaciones que teníamos antes. Aquello duró 37 días. Creo que a día de hoy, la mejor estimación es que nos quedaríamos sin munición en menos de una semana. O sea, tenemos para una semana de bombardeos. ¿Y vamos a lograr en una semana lo que no conseguimos en 37 días? Hay quien dice que ahora el sistema de selección de objetivos es mejor, pero el mejor fue el que usamos el primer día del ataque, y acabamos matando a 165 niñas de una escuela. Así que no hay una solución militar. Además, ya no nos quedan misiles interceptores. Quiero decir, lo hemos dejado todo al descubierto. Lo hemos traído todo. Los iraníes van a inundar la zona. Nosotros agotaremos nuestras reservas. Los estados árabes del Golfo agotarán las suyas. Y entonces seremos un blanco fácil para una fuerza de misiles balísticos iraní que con el tiempo se ha hecho más fuerte, no más débil. Y creo que eso se le dirá a Donald Trump. Así que, para quienes dicen que podría reanudarse la acción militar el sábado, si tuviera que apostar, diría que no. Eso no significa que no vaya a pasar. Claro, estamos tratando con un loco en la presidencia, literalmente una persona desequilibrada. Me critican mucho por decirlo, pero la gente no se da cuenta de que llevo ya bastante tiempo estudiando este tema. En 2019 asistí a una conferencia que se emitió por C-SPAN de psiquiatras y psicólogos con certificación oficial, dirigida por Bandy Lee, una doctora de la Facultad de Medicina de Harvard. Creo que era de Harvard, ¿sí? Y allí defendían la idea de que Donald Trump era un narcisista maligno y que mostraba signos de una enfermedad mental. En ese momento, yo me opuse. Dije, primero, la regla Goldwater dice que no se puede hacer un diagnóstico a distancia. Así que, ¿qué demonios estáis haciendo? Y además, Donald Trump no es eso. Donald Trump es simplemente un tipo con ego. Es un narcisista, como casi todos los políticos. Pero decir narcisismo maligno, no. Pues bien, Bandy Lee y sus colegas han sido reivindicados al 100%. Este hombre está mentalmente enfermo. La prueba está ahí, a la vista de todos. No es un presidente, es un culto a la personalidad. Acabo de volver de Washington, D.C., y ese hijo de puta pone su imagen en los edificios como si fuera algún tipo de dios, o no sé, una especie de César omnipresente, con Donald Trump mirándote desde arriba. Eso no es lo que este país debería representar. Es un hombre que intenta sobornar a senadores, poner su nombre en túneles, en ferrocarriles, en aeropuertos. ¿Por qué? Porque es un culto a la personalidad. Así que no sabemos cómo va a reaccionar. Y claro, es muy difícil, como analista geopolítico, militar o de seguridad energética, pensar con lógica cuando tenemos que tratar con alguien con problemas mentales, porque ellos no piensan con lógica. Pero, en caso de que tenga un momento de coherencia en China, creo que le van a decir que no hay una solución militar, que no puede ganar lo que está a punto de empezar. De hecho, solo va a empeorar para él. Y creo que Donald Trump, una de las formas en que su narcisismo puede jugar a favor de un resultado pacífico es que con suerte la gente le esté diciendo, señor presidente, su legado está en juego. Esto no se trata solo de una derrota frente a Irán. Estamos hablando de su derrota política en las urnas en noviembre, que podría llevar al fin de todo por lo que ha trabajado, que la marca Trump será destruida. No habrá un Trump en el futuro. Será borrado de la historia de Estados Unidos. Y quizá eso sea suficiente para que diga, tal vez busquemos la paz y cambiemos de rumbo. Creo que está jugando una partida dura. Donald Trump tiende a entrar con fuerza y luego echarse atrás. No se le da muy bien el papel de matón. Tuvo suerte en Venezuela. Hablando claro, tuvo muchísima suerte. Ese MH-47 debería haber sido derribado y todos los que iban dentro habrían muerto. En cambio, un piloto valiente completó la misión y pudieron hacerlo. Pero imagina que ese helicóptero se hubiera estrellado y hubieran muerto entre 30 y 40 hombres de la Delta. ¿Dónde estaríamos ahora? Sería un mundo completamente distinto.
Así que tuvo suerte en Venezuela, y su suerte se acabó con Irán. Así que, ya sabes, este es un hombre para el que no hay una solución militar. Necesita una solución política. Y creo que los chinos y los rusos van a trabajar con él para dársela. No lo harán directamente. Claro, así no funciona la diplomacia. Pero mira, sabemos que Vladimir Putin es un hombre muy inteligente. Si escuchas su discurso del día de la victoria, se nota cómo estaba halagando el ego de Donald Trump, porque sabe que así es como se hace. Es simplemente política inteligente. Y creo que Xi Jinping, bueno, hay mucho que China podría decir ahora mismo sobre Estados Unidos, sobre la política estadounidense. Pero si te fijas, los chinos han estado relativamente callados esta semana. No están, digamos, lanzando todos sus golpes. No van a por el golpe definitivo, porque entienden que hace falta un acuerdo negociado y quieren estar en posición de mediar ese acuerdo. Y eso se consigue trabajando con Donald Trump, no en su contra. Creo que la respuesta de Irán a la propuesta de Estados Unidos, de la que Donald Trump dijo que tardaron 4 días en responder, en realidad les llevó menos de 10 minutos preparar ese documento. Y eso muestra que los tiempos, por un lado los de los iraníes y por otro los de Donald Trump, no coinciden. Y cuando hablamos de Scott, porque si miramos lo que Irán está planteando, poner fin a la guerra en todos los frentes, las sanciones, Karish Chios, no está es presidente de Estados Unidos. Por eso, creo que están hablando de esta manera. Quieren algo que si llegan a algún tipo de acuerdo, sea entre 2 países, no entre 2 presidentes. Porque ya tuvieron esa experiencia fallida con Estados Unidos, con el JCPOA. Lo firmó el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y luego Donald Trump se retiró del acuerdo porque no fue ratificado por el Congreso. Esa es la mentalidad ahora mismo en Irán, entre quienes esperan poder alcanzar algún tipo de acuerdo con Estados Unidos. ¿Cuál es tu interpretación de eso? What is your understanding of that? I'll go off of Sergei Lavrov's comments. Voy a basarme en los comentarios de Sergei Lavrov. Estados Unidos es incapaz de llegar a acuerdos. Así que, si Irán busca ese tipo de acuerdo, no va a suceder. Ni con Donald Trump, ni siendo sinceros, con ningún liderazgo demócrata. Estados Unidos no es solo el presidente quien es incapaz de llegar a acuerdos. Es el país entero. Esa es la realidad. Así que lo mejor que Irán puede conseguir es un trato. Y ese trato y 75 céntimos, bueno, ya ni siquiera 75 céntimos, 7,50, te dan para un café. La palabra de Estados Unidos ya no vale nada. Somos una nación de mentirosos, de tramposos, de gente que engaña. Pero ya sabes, la gente hace tratos cuando está desesperada. Así que lo mejor que Irán puede esperar es un trato de desesperación de parte de un presidente estadounidense. Pero si Irán está esperando que Estados Unidos, como institución, se levante y haga lo correcto, eso no va a pasar. Somos incapaces de llegar a acuerdos. El Estado profundo ha llenado los centros de toma de decisiones en Estados Unidos con gente que cree en la nobleza de la hegemonía americana, en la inevitabilidad del dominio americano. Somos la nación indispensable, y todavía hay quienes creen en esas tonterías. Y no se dan cuenta de que el mundo ya ve a través de todo eso. Ya no hay fachada. Hubo un tiempo, como señaló Mark Carney, el primer ministro canadiense en su discurso en Davos, en que el mundo seguía el juego del orden internacional basado en reglas. Pero él dijo, siempre supimos que era falso. Siempre supimos que se trataba solo de que Estados Unidos nos utilizara para colocarse como una potencia global, dominante. Pero mientras nos llegaran las migajas, seguíamos el juego, porque nos calmaba, nos hacía sentir bien. Canadá lo ha señalado. Saben quiénes somos. Europa sabe quiénes somos. Todos nuestros amigos, nuestros supuestos amigos, saben quiénes somos. Y somos la peor nación del mundo cuando se trata de integridad, honor, compromiso. No se puede confiar en nosotros. Y aún así, hay que tratar con nosotros. Un ruso me preguntó,
¿Cómo se puede tratar con Estados Unidos? Si Estados Unidos es incapaz de cumplir acuerdos, ¿se le ignora? Bueno, déjame hacerte yo esa pregunta. For America? Well, let me ask you this question. How do you deal with the weather? ¿Cómo se afronta el tiempo? ¿Lo ignoras? No puedes ignorar el tiempo. Está ahí. When it rains, you put on a Cuando llueve, te pones un impermeable. Cuando hace calor, te vistes ligero y lo afrontas. Cuando hace frío, te abrigas. put on a coat. América es como el tiempo, impredecible, cambiante, a veces tormentoso, a veces tranquilo. Pero no se puede llegar a un acuerdo con el tiempo. El tiempo no cumple ningún acuerdo. Rompe todos los acuerdos, porque el tiempo no es capaz de tener uno. Así son los Estados Unidos. Somos el clima global, y la gente tiene que lidiar con eso ahora mismo. Y creo que Irán va a tener que adaptarse a ello. And I think Iran's going to have to adjust to that. I mean, I understand where the Iranians are coming from. Quiero decir, entiendo de dónde vienen los iraníes. Entiendo su desprecio inherente hacia Estados Unidos, porque hemos violado todo. No solo lo hemos violado, lo sabes bien, cometimos una traición. Dijimos, hagamos un acuerdo, y mientras hablábamos de ese acuerdo, bombardeamos 2 veces. Así que ya ves, sé de dónde vienen los iraníes. Solo te estoy dando mi valoración sincera. Si crees que vas a conseguir un acuerdo institucionalizado con Estados Unidos, no lo vas a conseguir. No ahora. Somos incapaces de llegar a acuerdos. Lo mejor que vas a obtener es un pacto por desesperación. Deal of desperation. And at this point in time, I think China Y en este momento creo que China y Rusia están dispuestas a aceptar eso. Quiero decir, China, ahora mismo hay un poco de desesperación allí, porque necesitan que la energía vuelva a fluir para que su máquina económica no se detenga. No necesitan una recesión, no necesitan una depresión, necesitan seguir creciendo. Y ahora es el momento de seguir creciendo, porque están surgiendo oportunidades globales en todo el mundo. Y China es realmente la única oportunidad no más penjurust a estas más. Este es su momento. Es, within tour passes Kelly. This is their moment, but they need the Strait of Hormuz to be opened up. Scott, how do you see the future of GCC countries? The way Scott, ¿cómo ves el futuro de los países del Consejo de Cooperación del Golfo? Tienen 2 formas de entender la realidad. Esta nueva realidad de Oriente Medio, del Estrecho de Hormuz, del Golfo Pérsico. O se acercan a Israel, a la posición de Israel, o no lo hacen. ¿Cuál es tu visión sobre los países del Consejo y la manera en que están actuando? Vemos una especie de fractura, una diferencia que se está produciendo. Emiratos Árabes Unidos, junto con Kuwait y Bahrein, Israel y Arabia Saudí, Qatar y quizá Oman, por el otro. ¿Coincide eso con tu análisis? Is that the same way in your assessment? Yeah, with UAE being the worst. Of the Sí, worst. y Emiratos Árabes Unidos es lo peor de lo peor. Quiero decir, permitieron que tropas israelíes estuvieran en su territorio con el sistema cúpula de hierro durante el último conflicto. Así que se han convertido en una extensión de Israel en el Golfo Pérsico. En realidad, Emiratos es Israel. Y, bueno, no sé, Kuwait puede aparentar todo lo que quiera, pero no tiene ninguna capacidad de negociación. No tiene ejército, no genera ingresos. El mes pasado no exportaron nada. Qatar está igual de mal. Su producción de gas natural licuado está paralizada, han sufrido daños y les va a llevar mucho tiempo volver a funcionar. Así que necesitan paz. Pero claro, tienen la base aérea de Al Udeid y tienen que afrontar esa realidad. Y luego está Bahrein, pobre y diminuto Bahrein. Bahrain, poor little tiny Bahrain. They've not just have a unpopular. Ya sabes, no solo tienen a un tirano impopular como líder, un suní, sino que además tienen una mayoría chií que perfectamente podría levantarse. Y nadie quiere eso en los países árabes del Golfo. Arabia Saudí, ahora fíjate, declaraciones o artículos interesantes del príncipe Turki, el antiguo jefe de inteligencia, hablando del papel de Israel y de la respuesta de Arabia Saudí. No hay unidad entre los países del Golfo, los del Consejo de Cooperación del Golfo. Creo que el CCG, como institución, está acabado. Ya se ve, siempre ha habido una larga animosidad entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que se ha manifestado en sus disputas geopolíticas en el continente africano. Los Emiratos Árabes Unidos han quedado al descubierto como un país tan hipócrita como el que más. United Arab Emirates has been exposed as a nation that is hypocritical as the day is long. The genocide that they supported in Sudan and elsewhere.
El genocidio que apoyaron en Sudán y en otros lugares, ya sabes, solo se puede comparar con el genocidio que su nuevo aliado Israel comete contra otros árabes, los palestinos. Así que el futuro del Consejo de Cooperación del Golfo, en mi opinión, es muy sombrío. Para empezar, tenemos que reconocer que ninguno de esos países es una democracia. Ninguno. Todos tienen familias reales que recibieron el trono de manos de los imperialistas británicos y todavía dependen, en muchos aspectos, del Reino Unido y de Estados Unidos para su seguridad. Son gobiernos sin legitimidad, más allá del hecho de que disponen de mucho dinero, generado por la riqueza de sus recursos, que les permite crear pequeñas burbujas de prosperidad que resultan atractivas para los inversores extranjeros, los expatriados y la población local. Investors, expatriates, and locals find attractive, but they're not good people. Pero no son buena gente. Al final del día, muchos de ellos no lo son. No digo que todos sean malos, pero ninguno vive en el mundo real. Ninguno sabe lo que es trabajar duro. No tienen ni idea de lo que significa ser responsable con tu presupuesto. Son personas que por capricho pueden coger un vuelo a Londres en un 747, alojarse en los mejores hoteles, ir de compras y volver sin ni siquiera pensarlo. No viven en el mismo mundo que nosotros y han conseguido construir una burbuja artificial de riqueza y de importancia bajo un paraguas de seguridad estadounidense que ya no existe. An American umbrella of security that no longer exists. I think they're waking up. Creo que están empezando a darse cuenta de la realidad, todos, excepto los Emiratos Árabes Unidos. Aunque creo que ellos también saben perfectamente cómo son las cosas, están tan comprometidos con el eje entre Israel y Estados Unidos que no pueden dar marcha atrás. Pero los demás países del Consejo de Cooperación del Golfo creo que sí están despertando a la realidad de que el mundo ha cambiado y que no va a volver a ser como antes. Y que, si quieren sobrevivir, si esas élites políticas y económicas quieren mantenerse en el poder, van a tener que adaptarse a esta nueva realidad. Y esa nueva realidad es que Irán está ahí. And that new reality is that Iran is here. Iran is not going away. Irán no va a desaparecer y van a tener que aprender a convivir en paz y en armonía con Irán. Quizá no sean los mejores amigos, pero tampoco enemigos. Y el papel que desempeñan los Estados Unidos debe reducirse o incluso eliminarse por completo. La época en la que la infraestructura militar estadounidense dominaba la región se ha terminado. Para avanzar con Irán, habrá que mandar al ejército estadounidense de vuelta a casa. Eso es lo que creo que está ocurriendo ahora mismo. Es muy interesante ver el papel que va a desempeñar Arabia Saudí en todo esto. Pero también es interesante ver qué papel va a tener Turquía. Hay que recordar que Turquía mantiene relaciones muy estrechas con los cataríes. Turquía también es un actor regional. De hecho, hay una gran presencia militar turca en Qatar. Están allí. Pero yo creo que ahora mismo estamos en un nuevo y valiente mundo en el Golfo Pérsico, uno en el que Irán es el poder dominante. Y hay mucha gente que se niega a reconocerlo. Quiero decir, el presidente llama traidor o incluso habla de traición a cualquiera que reconozca la realidad. Y luego están todos esos centros de pensamiento. Mira a Robert Kagan, por ejemplo. Escribió un artículo enorme en The Atlantic diciendo algo así como jaque mate a Irán, como si Irán lo hubiera hecho todo bien. Pero su solución no es trabajar con Irán para construir un mundo mejor. Su solución es una guerra más grande. Una guerra más grande. No va a haber una guerra más grande. ¿De dónde saldrían las tropas? Para reunir un ejército de entre 1.200.000 y 2 millones de soldados, que es lo que Estados Unidos necesitaría para ocupar físicamente Irán. Si eso fuera siquiera posible, no tenemos esa capacidad militar. Tendríamos que recurrir al reclutamiento obligatorio. Y creo que el pueblo estadounidense no está, sinceramente, dispuesto a morir para invadir Irán. ¿Con qué propósito? ¿Por qué? No se ha explicado. No es como si Irán hubiera lanzado un ataque tipo Pearl Harbor contra Estados Unidos. Fuimos nosotros quienes llevamos a cabo el ataque de Pearl Harbor contra ellos. Así que creo que estamos en un mundo nuevo,
y los países del Consejo de Cooperación del Golfo van a tener que adaptarse a esta realidad. Y no creo que el CCG tenga mucho futuro, porque no se puede hablar de un consejo cuya existencia se base en oponerse a Irán y al mismo tiempo pretender convivir con Irán. Es como decir que la OTAN puede existir y tener buenas relaciones con Rusia. Es imposible. La OTAN nunca podrá tener buenas relaciones con Rusia. Así que, si Europa quiere mejorar sus relaciones con Rusia, la OTAN tiene que desaparecer. Esilas establishit del Golf, itsi tutan es frei to Gingrin. Insistain chap también en desapaz. Relations with Iran, the GCC has to go away. Yeah. You remember Russia, one of the main objectives of Recuerda Rusia. this war in Ukraine. Uno de los principales objetivos de Rusia en esta guerra en Ucrania era lograr una arquitectura de seguridad para la región. Básicamente, China y Rusia, junto con Irán, están hablando de una nueva arquitectura de seguridad para el Golfo Pérsico. Y cree que va a ser igual que lo que hemos visto en el caso de Rusia, donde una de las partes no quiere participar en ese tipo de estructura de seguridad. Me refiero a los europeos, que no están dispuestos a cooperar con Rusia para alcanzar ese tipo de acuerdo. Pero dejando a un lado el caso de Rusia, ¿cómo va a conseguir eso, que los países del Golfo Pérsico se unan y establezcan una nueva arquitectura de seguridad? ¿Cree usted que eso va a suceder? Well, first of all, I think you say put Bueno, para aside empezar, Russia creo que dices que dejemos a Rusia a un lado, pero no podemos. with Europe. Tenemos que empezar por Rusia y por su relación con Europa. Your Tu valoración de que Europa no estaba preparada está desfasada. Sí, porque ahora mismo, mientras hablamos, Europa se está asfixiando económicamente por culpa de la energía. Exacto. Y lo que vemos cada vez más es que Europa dice, tenemos que aprender a hablar con Rusia. Y hay europeos que dicen, no tenemos otra opción que hablar de cómo volver a, ya sabes, hacer que la energía rusa vuelva a fluir, ¿no? Es algo necesario para nuestra supervivencia. De verdad, se están muriendo. for our survival. They're literally dying. Ya sabes, el conflicto en medio. Yeah. So now we have the Gulf Arab Sí, nations. ahora tenemos a las naciones árabes del Golfo, y no es que necesiten el petróleo iraní, sino que necesitan que Irán les dé permiso para vender su propio petróleo, para vender su energía. Están agonizando, no tienen futuro, van a tener que hacer negocios con Irán. Ese es el punto, no hay alternativa. Pueden optar por un camino de confrontación, intentar un cambio de régimen en Irán, pero eso ya se intentó y fracasó. Irán está en otro nivel de gestión de la escalada ahora. Controla la escalada hasta el punto de no retorno. Pero la próxima vez que empiece esta guerra, creo que Irán cruzará ese punto de no retorno y eliminará a los estados árabes del Golfo como naciones viables, tanto económica como políticamente. Y creo que los estados árabes del Golfo están empezando a darse cuenta de esta realidad. Are starting to recognize this reality, and therefore there is the absolute necessity. Por eso existe la necesidad absoluta de normalizar las relaciones con Irán bajo un nuevo paradigma, una nueva arquitectura de seguridad. Creo que en cierto modo, Europa y Oriente Medio se enfrentan a la misma realidad dura. ¿Cómo adaptarse a un mundo en el que Estados Unidos ya no está presente y ya no puede ofrecer las garantías de seguridad sobre las que antes se construyó todo? Ahora hay que asumir la responsabilidad de la propia seguridad. Y al hacerlo, se puede mantener la postura hostil que, por ejemplo, tiene Europa frente a Rusia o que mantienen los estados árabes del Golfo frente a Irán. La respuesta es no, no se puede. Habrá que aprender a reducir la tensión y a convivir en una relación pacífica y de cooperación con Rusia, en el caso de Europa, o con Irán, en el caso de los estados árabes del Golfo. In case of Europe or Iran in case of the Gulf Arab states. You've mentioned that Donald Trump is not going to get any. Has mencionado que Donald Trump no va a conseguir ningún tipo de acuerdo o que no es capaz de lograr un nuevo acuerdo con Irán. Pero también crees que podría llegar a un trato con Irán. ¿Qué significaría eso para Estados Unidos y para el propio Donald Trump, ahora que se acercan las elecciones de mitad de mandato en el país? ¿Y cuál es el tono, cuál es la percepción del pueblo estadounidense en este momento? What's the understanding of the American people right now? Well, understanding that Bueno, entendiendo eso, primero, como dije antes, es imposible describir con precisión lo que pasa dentro del cerebro de Donald Trump.
Y no se puede responder realmente a esa pregunta si no sabes lo que ocurre en su mente. Y segundo, no pretendo hablar en nombre de la nación iraní. Quiero decir, ellos son quienes toman sus decisiones finales. He escuchado a funcionarios iraníes decir, no estamos aquí para crear una salida política viable para Donald Trump. Y bueno, eso es algo que yo mismo he dicho y sigo diciendo, que la única forma de que esta guerra termine es que la gente haga políticamente posible que Donald Trump pueda declarar algún tipo de victoria. Ahora bien, ¿cuáles son los dos temas más importantes en este momento? El nuclear y el del estrecho de Hormuz. Sobre el tema nuclear, creo que lo fundamental aquí es que Donald Trump pueda decirle al pueblo estadounidense que el camino hacia una bomba iraní ha quedado cerrado. Y el acuerdo que el gobierno de Omán consiguió facilitar y negociar a fecha del 26 de febrero logró precisamente eso. Eso significa que desde un punto de vista puramente político, el presidente va a poder decir que consiguió un acuerdo mejor que el de Barack Obama. Y eso es una victoria política. Así que creo que cualquier cosa que Irán pueda hacer para que el acuerdo del 26 de febrero se haga realidad, y puede que haya que añadir algunas otras cosas, será importante. Para empezar, no conocemos todos los detalles del acuerdo del 26 de febrero. Pero bueno, creo que si Irán envía el uranio enriquecido al 60% fuera del país a una parte que no sea Estados Unidos, digamos Rusia, ese sería el camino a seguir. Ahora mismo, los iraníes parecen reticentes. No es que se opongan, pero no quieren dar la impresión de que están cediendo ante las amenazas de Estados Unidos. Sin embargo, si se plantea la cuestión de otra manera, quizá con un intermediario, Rusia o China o incluso ambos, y si al presidente se le aconseja no declarar la victoria hasta que el acuerdo esté cerrado, creo que se puede resolver el problema nuclear. No creo que sea un asunto insuperable, diga lo que diga el presidente. Creo que, en realidad, es uno de los problemas más fáciles de resolver. El estrecho de Hormuz es más complicado, porque Irán no puede renunciar al control que tiene ahora, ya que eso es la clave de su capacidad de disuasión frente a un conflicto continuo. Pero claro, es muy difícil imaginar un acuerdo de paz en el que el mundo y los estados árabes del Golfo se dejen mantener como rehenes del capricho de Irán. Así que creo que ahí hay margen para un compromiso. Y es justo ahí donde pienso que los chinos intervendrán. Ofrecerán ciertos incentivos de reconstrucción a Irán. Trabajarán con Estados Unidos para levantar las sanciones, no a largo plazo, sino a corto, para que los activos congelados se liberen rápidamente. Y a cambio, que Irán acepte algún tipo de gestión conjunta del estrecho de Hormuz, quizá con Omán, de lo que ya se ha hablado. Algo así como un compromiso en el que no esté bajo control iraní al 100%, sino que haya una administración compartida, basada en un acuerdo, aunque Estados Unidos sea incapaz de llegar a uno. Creo que China sí puede lograr un acuerdo entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo e Irán sobre la aplicación de algún tipo de pacto para el estrecho de Hormuz. Y si se resuelven esos dos problemas, todo lo demás se acomoda solo, porque Irán no tendría que insistir en la presencia de bases estadounidenses, y eso evitaría un problema político. Pero la realidad es que Estados Unidos no va a poder mantener sus bases en la región, porque han sido destruidas. Y para que esos otros estados formen parte de este proyecto de Hormuz, quizá no puedan tener bases militares en su territorio o algo por el estilo. Así que creo que la presencia de Estados Unidos se va a reducir de forma significativa, lo cual, de nuevo, es una de las exigencias de Irán. En cuanto al levantamiento de las sanciones, creo que veremos desaparecer las sanciones nucleares. Las sanciones sobre misiles, en cambio, puede que se mantengan. Es una de esas cosas de las que no se habla abiertamente. No se les pide que eliminen sus misiles, pero tampoco se les va a recompensar. En fin, algún tipo de compromiso en ese sentido. Pero eso se irá diluyendo con el tiempo.
porque creo que a largo plazo lo que los rusos y los chinos van a decirles a los iraníes es que cuanto más se acerquen a ellos, más difícil le estarán poniendo a Israel y a Estados Unidos retomar operaciones militares en el futuro. Si quieren una garantía de seguridad, entonces deben girar hacia el este, acercarse, empezar a invertir y a formar parte de ese sistema. Y con eso harán imposible que Estados Unidos e Israel hablen de reanudar el conflicto. Y una vez que los estados árabes del Golfo acepten la coexistencia pacífica con Irán, ya sabes, se debilitan los acuerdos de Abraham, lo que significa que ahora Israel se enfrenta a un gran problema. Es como, ya sabes, ir a comprar una casa nueva pensando que tienes algo que poner como garantía y descubrir que en realidad no tienes nada. Los acuerdos de Abraham son, por así decirlo, la garantía de ese concepto de un gran Israel, ¿no? El potencial de desarrollo económico y prosperidad. Cuando eso se detiene, ya no hay prosperidad económica ni desarrollo económico. E Israel ya no está hablando de mantener ese gran Israel. Está hablando de sobrevivir como el Israel que existe hoy. ¿Y eso es siquiera posible sin los acuerdos de Abraham? Yo creo que no. Pero aún así, creo que ahí hay un gran acuerdo, un gran pacto que podría alcanzarse. También creo que Estados Unidos y Rusia, que el hecho de que Rusia intervenga para ayudar a Estados Unidos pondrá más presión sobre Ucrania y sobre las naciones europeas para que acepten unas condiciones que sean aceptables para Rusia. Y Trump saldrá ganando por partida doble. Y esa es la otra forma de venderlo al pueblo estadounidense. He roto el paradigma global. He ayudado a resolver el problema con Irán que nadie más ha sido capaz de solucionar. Y además ahora me llevo el mérito de poner fin a la guerra con Rusia. Eso es todo lo que quiere el narcisista maligno. Reconocimiento, siendo sinceros. Solo hay que alimentar su ego. No le importa el fondo del asunto. No es lo bastante inteligente como para entenderlo. Solo hay que alimentar su ego. Y sinceramente, ahora mismo estoy totalmente a favor de eso, si sirve para lograr una paz justa y equitativa para Irán y para la región. Scott, as we talk, we know Scott, como comentábamos, sabemos que Lavrov está en la India. Acaba de llegar allí. Y Rakshi también va a estar presente. Los ministros de Asuntos Exteriores de los países del BRICS van a celebrar una reunión del 14 al 15 de mayo, 2 días de encuentros. Y en cuanto a Donald Trump, recordarás que él estaba muy preocupado por el dólar y por el futuro del dólar. Ahora, con la nueva guerra en Oriente Medio, veo que estos países del BRICS se están uniendo de una forma que muestra que necesitan algún tipo de alternativa. Tienen que hacer algo al respecto. ¿Y tú cómo ves que el BRICS encuentre su camino? Porque tenemos a todos estos países juntos, conocemos las diferencias que hay entre ellos y sabemos que no son perfectos. Y lo que entienden perfectamente son sus diferencias, como vimos en el caso de Rusia e India durante la guerra en Ucrania, o en el caso de Irán e India durante la guerra entre Irán y Estados Unidos. India, de alguna manera, se comporta con cierta ambigüedad hacia Rusia, hacia Irán, pero al fin y al cabo forman parte de los BRICS. Y no se percibe ningún tipo de tensión entre Rusia e India, ni entre Irán e India, porque ambos gobiernos comprenden perfectamente la posición del otro. Y estos países se están uniendo. ¿Qué es BRICS? ¿Cuál es el futuro de BRICS? ¿Y cómo imaginan un futuro mejor para la paz y la prosperidad de los países que forman parte de BRICS? BRICS has great potential. There's no doubt about that. Mira, los BRICS tienen un gran potencial, eso está claro. Pero ya sabes, Donald Trump es abiertamente hostil hacia los BRICS y Estados Unidos todavía conserva la capacidad de mover la aguja económica y geopolítica a nivel mundial. Así que, bueno, lo de Venezuela, la idea era sacarla del tablero. Venezuela estaba buscando unirse a los BRICS y eso se ha eliminado. Es un mensaje a Brasil sobre la dominancia de Estados Unidos. Y luego está toda esta idea de deshacerse de Irán como miembro de los BRICS y sustituirlo por un gobierno más afín a Estados Unidos, para aislar a Rusia, romper la alianza entre Rusia y China
y mantener a la India más del lado de Occidente que del lado de Oriente. Keep India more on the side of the West than on the side of the East. Trump has been working really hard overtime to Trump ha estado trabajando muy duro durante bastante tiempo para acabar con los BRICS. Y tengo que decir que antes de la guerra con Irán, lo estaba haciendo bastante bien. Sí, lo estaba haciendo bastante bien. Estaba complicando las cosas para que los BRICS pudieran crecer y madurar como muchos de los líderes mundiales que formaban parte del grupo habían imaginado. Pero hoy, los BRICS son algo muy sólido. Una de las claves, por supuesto, es la supervivencia continuada de Irán. Y creo que lo que estamos viendo en estas reuniones es a las naciones de los BRICS unirse para ver a Irán como una vía hacia su relevancia colectiva. Ahora bien, si van a ser capaces o no de resolver el problema del dólar, no soy un economista lo bastante experto como para responder a esa pregunta. I'm not a smart enough economist to answer that question. I just will point out some basic things that I focus on. And again, Michael Hudson out there and all the smart people out there might say, "Well, Scott, you're not focused on the right thing." I accept that. My resume does not say world-renowned economist, but I am a world-renowned guy who owns dollars. What I know about the dollar is that when we linked it to the petrodollar, we pump more dollars out there than anybody else. Reforming tomar la economia global si vas en el petróleo. It's impediment que sustituye petróleo por oro. Keep people Por from oro. saying they want to replace the petrodollar with cause. With cause. With what? What nations out there? ¿Con will- qué? ¿Qué nación está dispuesta a sacrificar toda la estabilidad económica racional que ha conseguido gracias a sus estructuras y su disciplina y decir, venga, hagámoslo? ¿Vamos a empezar a imprimir yuanes, rupias o rublos? Simplemente imprimirlos, porque así es como funciona el petrodólar. Imprimes dólares. Los chinos no están preparados para eso. Nadie lo está. No hay ninguna moneda en el mundo que pueda hacerlo. Ahora bien, sí puedes tener relaciones localizadas en las que se comercie con distintas divisas, y eso lo estamos viendo ahora mismo. Irán lo está haciendo con Rusia y demás. Pero hay un límite. Iran is doing that with yuan and all that. But there's a limit, there's a cap. Because there's only a finite amount of those currencies. Hay un límite porque solo existe una cantidad finita de esas monedas. Y esos países ya no se dedican a imprimir dinero, o nunca lo han hecho. Así que creo que una de las cosas que Rusia y China buscan es devolver la estabilidad al sistema económico global. Eso significa que por ahora, el dólar seguirá siendo la moneda de reserva mundial. Ahora bien, otros países pueden compensar eso con cestas de monedas y mecanismos similares, pero no creo que nadie esté preparado todavía para sustituir por completo al dólar. Y hasta que no se esté listo para reemplazarlo, hay que aprender a convivir con el dólar. You have to learn to deal with the dollar. And this is again why I think the meetings with Xi. Y por eso, una vez más, creo que las reuniones con Xi son importantes. Ya sabes, lo interesante ahora es que se está hablando de una posible reunión entre Putin y Trump antes de que acabe el año. Hay rumores de que algo así podría ocurrir. Creo que estamos viendo a Estados Unidos, tras la pérdida en Irán, teniendo que reajustar sus ambiciones globales. Primero, necesitamos que el petrodólar sobreviva. Nuestra economía depende totalmente de ello. No podríamos sobrevivir sin él. Eso llevaría a un colapso total de la economía del dólar. Y nadie en el mundo quiere eso. Por mucho que la gente odie a Estados Unidos, hay que entender que somos la mayor economía del mundo. Quiero decir, el mundo no puede funcionar sin nuestra economía. Pero eso no significa que seamos quienes la dirigen. Que el régimen de sanciones está destruyendo en este mismo momento. Por supuesto que sí. Las sanciones son horribles. Es una estupidez, es suicida, es absurdo, es una locura. Estoy de acuerdo. No estoy defendiendo el régimen de sanciones. Lo que digo es que el mundo no está intentando destruir la economía estadounidense. Es la presidencia de Trump la que está intentando destruir la economía estadounidense con aranceles y sanciones. Creo que vamos a ver una normalización de todo eso precisamente por esto, porque ahora necesitamos estabilidad. Trump no puede sostener la postura arrogante que, ya sabes, la estrategia de seguridad nacional estaba promoviendo
y que Scott Ritter ha intentado proyectar en el plano económico. No podemos hacer eso. Vamos a tener que aprender a llevarnos bien con otras naciones. Somos incapaces de llegar a acuerdos, porque sinceramente yo no confiaría en Estados Unidos en este momento. Nunca bajes la guardia. Pero la cuestión es que al final, la realidad impone las soluciones. Y la realidad actual es que la visión estadounidense de mantener su hegemonía se ha desmoronado. Ya no tenemos la capacidad militar para sostenerla, ni la fuerza económica para hacerlo. Y tampoco tenemos ya la posibilidad de usar las amenazas de violencia física o económica de Estados Unidos para imponer los resultados que queremos. Vamos a tener que trabajar con el resto del mundo. Por imperfecto que sea trabajar con Estados Unidos, esa es la realidad. Este viaje a China hay que prestarle mucha atención, porque es la primera prueba de si Donald Trump es capaz o no de adaptarse a las nuevas realidades. Si sale de China sin haber conseguido nada, eso será una señal de que Estados Unidos no solo es incapaz de alcanzar un acuerdo, sino incluso de imaginar uno. Conceptualmente, Trump es incapaz de ajustar su visión del mundo, tan narcisista, a la realidad. Así que será interesante ver qué pasa. La reunión en la India, ahora mismo, creo que muestra una vez más que aunque Estados Unidos intenta adaptarse a estas nuevas realidades, el resto del mundo también se está adaptando a esta nueva realidad. Es un mundo nuevo y valiente ahí fuera. Hace solo 3 meses, nadie hablaba de que, Estados Unidos pudiera parecer impotente. Quiero decir, todo el mundo hablaba de Taiwán. Decían, sí, los estadounidenses creen que van a hacer esto o lo otro. Pero siempre quedaba una pequeña duda en la mente de la gente. ¿Podrá Estados Unidos lograrlo? Ya sabes, con todo su poder militar. Hoy, simplemente no hay debate. No tenemos la capacidad para hacerlo. Europa ya no habla de que, ya sabes, el poder aéreo estadounidense sea dominante. Reconocemos que hay limitaciones en ese poder aéreo, sobre todo cuando agotamos todas nuestras municiones de largo alcance. Así que ahora Europa está hablando de cómo valerse por sí misma. ¿Qué va a pasar con AUKUS? ¿Qué va a pasar con el Quad? ¿Qué va a pasar con el acuerdo tripartito con Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, ahora que hemos retirado todos los sistemas de defensa aérea de allí? Acabamos de decirles a los japoneses, y ya sabes, una de sus grandes preocupaciones era poder garantizar una respuesta si eran atacados por Corea del Norte, que tuvieran su propia capacidad para contraatacar. Todo esto se basaba en la compra de 400 misiles Tomahawk a Estados Unidos, y acabamos de decirles que no los van a recibir. Toda la estrategia japonesa se construía sobre eso. Ahora tienen que replanteársela. El mundo tiene que adaptarse. Los supuestos amigos y aliados de Estados Unidos tienen que adaptarse. Pero también quienes se oponen a Estados Unidos tienen que hacerlo. Y creo que eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en la India. Es el gran reajuste. Pero tú pareces más optimista con la India que yo. Yo no soy optimista con la India, porque creo que la India todavía no ha tomado una decisión estratégica. Recuerda que la India estaba en Israel, colaborando con los israelíes, justo antes de que empezara esta guerra. Eso no deja buena impresión. Y la India es un problema cuando se trata de China y Pakistán. Quiero decir, Pakistán. Creo que Pakistán es uno de los grandes protagonistas de esta crisis. El liderazgo que ha mostrado Pakistán, la madurez que ha demostrado, la capacidad de trabajar con Estados Unidos, con China, con Rusia, con Irán y con otros para crear la posibilidad de una solución diplomática. Si alguna vez hubo una entidad que mereciera el Premio Nobel de la Paz, si este conflicto llega a su fin, creo que el liderazgo pakistaní merece colectivamente el Nobel de la Paz por el papel que ha desempeñado para hacer posible la paz. Es increíble lo que han hecho. Una diplomacia excelente. Pero ya sabes, la India es problemática. Quiero decir, la India es como un niño difícil. Es grande, es poderosa, pero no sabe muy bien dónde quiere situarse en el mundo. But they don't know where they want to be in the world. And as long as India is indecisive like that,
Y mientras la India siga siendo tan indecisa, quizá esta reunión marque el inicio de su transición hacia tomarse en serio el papel de los BRICS. Pero ahora mismo, la India no se toma en serio a los BRICS, en absoluto. La India está mucho más centrada en la viabilidad del G20 y, bueno, en mantener la esperanza de recibir una invitación para entrar en el G7, algo que nunca va a ocurrir. Además, la India sigue haciendo gestiones para ganar relevancia en el Consejo de Seguridad y cree que necesita el apoyo de Estados Unidos para conseguirlo. Así que está dando demasiada importancia a una relación con Estados Unidos que ya no tiene peso a nivel global. En el fondo, el futuro de la India pasa por reparar sus relaciones con China y convertir a los BRICS en un foro económico internacional sólido y con verdadero peso. Thank you so much, Scott. Muchas gracias, Scott, por acompañarnos hoy. Déjame un momento para abrir tu información. Si queréis seguir a Scott, podéis entrar en scottritter.com. O capite dentro, metivo una entidad pública, Postmoffice. Yeah, Sí, hay algo así como una donación. Puedes ir allí, hacer una donación y ayudar a Scott porque está haciendo un trabajo tremendo. Está haciendo de todo. Ya sabes, nos mantiene informados a todos. informing all of us. Let me just make a pitch on that because I have a trip coming up soon. People will find out why I'm not committing to the day. Let me just put it this way. The Ukrainians have tried to kill me 3 times, and I don't want to help them on the 4th. So I'm not as detail-oriented as maybe I should be, but there's a trip coming up. The trip seeks to comprehensively reset my database when it comes to Russia. I've traveled to Russia a lot recently, but it's primarily Moscow and St. Petersburg doing interviews. But it hasn't been the deep dive into Russia that I actually did in 2023, 2024. So I'm operating off of perceptions and insights that were developed 2 years ago, more than 2 years ago. And as an analyst, I have a duty and responsibility to update that. Y como analista, tengo el deber y la responsabilidad de actualizar esa información. Así que tengo un viaje previsto precisamente para eso. Pero voy como periodista independiente. No me patrocina nadie. Nadie paga mi billete de avión, ni mis hoteles, ni mi comida. No me pagan nada. Si entrevisto a alguien, reservo el estudio, pago al cámara, todo. Y no es barato. Pero si crees que lo que hago es importante, mira, acabo de ser abuelo. Mi hija acaba de tener una niña. Y sabes, antes lo que hacía tenía, sí, un sentido de responsabilidad moral como ciudadano del mundo, pero también era por pura curiosidad intelectual, porque me interesa hacerlo. Mi brújula moral se ha reiniciado, lo que significa que esto ya no es solo curiosidad intelectual. El trabajo que hago para intentar promover la paz y todo lo demás se ha convertido en una cruzada personal. No por mí, ya soy mayor, sino por mi nieta. Me quedan un par de años de vida útil. Mientras estas rodillas aguanten, este cerebro funcione y el corazón siga latiendo. Y bueno, no pienso irme dócilmente hacia esa buena noche. Voy a luchar, a resistirme contra la muerte de la luz. Es una especie de referencia al poema de Dylan Thomas. Pero en fin, ahora la responsabilidad recae en todos nosotros. Tenemos que trabajar para hacer del mundo un lugar mejor. Y he pasado mucho tiempo, a lo largo de los últimos años, creyendo en esa idea de las brechas generacionales. Mira, soy un boomer, y la gente se ríe de nosotros, los boomers. Vale, están los Zoomers, la generación X, la Z y todas esas etiquetas. Pero con el nacimiento de mi nieta, he llegado a una conclusión. Todo eso es una completa tontería. No existen las brechas generacionales. Somos un colectivo de seres humanos, y si no trabajamos juntos como colectivo, moriremos juntos como colectivo. Ese será el destino de todos si no aprendemos a resolver esto. Así que eso de que los boomers tenemos que apartarnos, lo siento, pero no pienso apartarme. Seguiré a quien quiera tomar el liderazgo, claro. Pero si nadie va a hacerlo, el viejo Marine que llevo dentro me dice, entonces toma el mando y sigue adelante. Y ahora mismo, hay muy poca gente haciendo lo que nosotros estamos haciendo.
There's very few people doing what we're doing. We have to lead by example. And so I will Tenemos que dar ejemplo. Por eso voy a seguir haciendo este trabajo, para liderar con el ejemplo y con suerte conseguir que la gente diga, oye, vamos a ayudarles. Y entonces podrán tomar el relevo. Cuando mis rodillas ya no aguanten, podré pasarles el testigo. Pero no pienso quedarme al margen. No voy a sentarme y relajarme. Incluso mi mujer está de mi parte ahora. Quiero decir, el nacimiento de esta nieta. Porque ella era de las que decían, ya has hecho bastante, ya has causado suficientes líos en tu vida. Quizá deberías tomártelo con calma y seguir el camino fácil hacia la jubilación. Y ahora entiende la urgencia absoluta de lo que estamos haciendo, de lo que hago yo, de lo que haces tú, de lo que hace todo el mundo. Así que, dicho de otra forma, si apoyas esto y crees que el trabajo que hago aporta algo, puedes entrar en scottritter.com. Te llevará a mi página de Substack. La suscripción es gratuita, así que puedes acceder a alrededor del 90% de lo que hay allí, en las pestañas, sin pagar nada. No te cuesta ni un céntimo. La suscripción de pago es la que cubre mi salario. Eso significa la luz, los ordenadores, el techo sobre mi cabeza, la comida en mi nevera. Eso es lo que paga mi sueldo. Las donaciones, en cambio, me permiten viajar. Son exclusivamente para apoyar el periodismo independiente sobre el terreno. Y ahora mismo hay una necesidad. Bueno, siempre hace falta un sueldo, pero la necesidad de donaciones es mayor que la de suscripciones de pago. Porque tengo este viaje dentro de poco, y hay ciertas realidades fiscales que se hacen notar. El rublo se fortalece, y eso me complica, porque significa que lo que antes costaba una cantidad determinada de dólares, ahora cuesta más. El precio del combustible de aviación ha hecho que los billetes de avión sean un tercio más caros. Todo se encarece. Así que voy a hacer el viaje, las cosas van a suceder. Pero cualquier donación que hagáis son lo que yo llamo mejoras del viaje. Es decir, cuantos más recursos tengas, más oportunidades tendrás cuando hagas ese viaje. Así que si queréis apoyar, por favor, id al botón de donaciones y haced clic. Pero también apoyad a Anima, apoyad a todos, sí, pero sobre todo Anima. No sé exactamente qué haces para conseguir apoyo, suscripciones, clics o lo que sea, pero hagas lo que hagas, hacedlo también. Si pensáis que esta conversación ha sido valiosa, este tipo es una estrella en ascenso, o quizá ya lo es. Cuando hablamos por primera vez, acababas de empezar con esto, ¿verdad? Era casi como un pasatiempo para ti. Algo así como, estoy aburrido en Brasil, ¿qué voy a hacer? Pues montar este pequeño proyecto de diálogos. Pero te has convertido en toda una institución. El mundo entero respeta el trabajo que estás haciendo. Y lo que haces es importante, porque me encanta el título, Dialogue Works. Funciona. El diálogo funciona. ¿Funciona para qué? Funciona para la paz. Así que ayudad a Anima a promover el diálogo. Dadle la oportunidad de entrevistar a gente mejor que yo. Hay personas ahí fuera ahora mismo. Yo vuelvo porque es amigo mío. Me lo pidió y lo hacemos. Pero llegará un momento en que dejaré de ser relevante. Mantened a Anima activo para que más gente venga y hable con él. Que vengan los nombres más conocidos, los mejores analistas y que esto del diálogo siga funcionando. Pero eso solo puede funcionar si le apoyáis. No ocurre en el vacío. Así que apoyad a todos. Quiero decir, hemos mencionado otros nombres. Hablamos de Larry Johnson, hablamos del juez napolitano, hablamos de Garland Nixon, hablamos de Danny Haiphong. Sabéis, todos. Esto es la punta de lanza del periodismo independiente. Estas son las personas que hacen posible, Glenn dicen, que exista un diálogo fuera del marco controlado de los medios tradicionales. Apoyad el periodismo independiente. Así mantendréis este tipo de debate vivo, mucho más allá del momento en que mis rodillas dejen de funcionar o mi cerebro empiece a fallar. Quiero decir, algún día acabaré babeando en un vaso. En fin, será lo que tenga que ser. Pero si creamos instituciones que sobrevivan a las personalidades, entonces la institución del periodismo independiente, sin patrocinio corporativo, sin control gubernamental, es una institución que debe mantenerse en el tiempo.
is an institution that needs to be sustained over time. Yeah, exactly. Sí, exactamente. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Scott. So much. Un verdadero placer, como Great siempre. pleasure, as always. Thanks. Gracias. Y espero no estar babeando en un vaso la semana que viene y que podamos tener otra conversación. Conversation. Yeah, Nos vemos. see you. Que te vaya bien. Adiós.